Bendiciones una vez más a todos en el nombre de Jesús. Quiero aprovechar estos medios. Hace mucho estoy grabando algunos mensajes, videos y utilizar las plataformas, las redes sociales como el mecanismo que tenemos los que no estamos aliados al poder y comprar a algunos líderes de la comunicación para que nos den payola. En este momento yo quiero utilizar estos medios primero para hablar de la palabra de Dios, aprovechar la ocasión para hacer un llamado a toda la nación, pero específicamente al primer magistrado de la nación, al licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, a los congresistas, a todos los religiosos, a la iglesia evangélica, la iglesia católica, a todas las organizaciones civiles, a toda la nación, a los hombres y mujeres de valores que tenemos acá. ¿Quién les habla? Es recientemente oficial retirado de la Policía Nacional y con 23 años de ejercicios ininterrumpidos. Alguien le cogió con atacarme, la sencilla razón de que le dije sus verdades. De alguna manera me acorralaron, y cuando tú te sientes acorralado por algún lado, tú vas a abrir. Como cuando tú agarras una pequeña rata y la metes en una jaula y tú comienzas y le cierras la puerta y no tiene otra salida. Y sí, a mí me encontré en la situación de que me violentaron todos los derechos. Un coronel de la policía que trabajó en una actuación ahí con relación a mi caso, le dio mala interpretación a la ley, violentó todos los principios fundamentales de actuación, dio órdenes directas para que me mataran, entre tantas cosas que suceden dentro de la Policía Nacional. Hoy me llega un retiro forzoso, mucha honra, lo cojo, 23 años ininterrumpidos. Tuve grandes tentaciones, muchas oportunidades para aliarme al narco, oportunidades de hacerme millonario. Pero más sin embargo, como soy un hombre de fe, auténtica, un creyente genuino, dije no al pecado, dije no a la corrupción. Y me dan un retiro forzoso que más bien yo no digo que me han vencido, puesto que un militar o un policía en la República Dominicana es una especie, si es una persona de valor y es serio, es una especie de sacrificio con una ofrenda en el ejercicio del bien común, puesto que son muchas las tentaciones. Y la palabra que yo dije en el principio cuando me acorralaron fue que aquí a los superiores, dígase en la rama militar y policial, así como hizo Daurin Muñoz, que lo acorralaron en un momento dado, un raso de la policía, a mí me acorralaron también. Yo dije que la Policía Nacional era mal pagada por el Estado y maltratada por los superiores, que era un gran pecado del diablo, que el espíritu de Trujillo todavía existe dentro de la Policía Nacional y dentro de las Fuerzas Armadas, y que ese espíritu es alimentado por un grupo de hombres corruptos, malsanos, sin valores y sin principios y sin conocimiento, que a lo cual yo creo que al presidente Abinader le tomará mucho esfuerzo y sacrificio, así como al Consejo de Gobierno que está destinado a estos fines en materia policial, para crear el cambio y las estructuras. Él tiene las buenas intenciones, no sé si quizás pueda que cumpla ese sueño que él dijo. Lo veo difícil. Como dijera Servio Tulio Cataño Guzmán, el presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, ningún líder político se suicida. Cuando le hacía la pregunta a Pablo McKinney, periodista de prestigio. Pero sí, yo llamo la atención también a la clase periodística nacional, los periodistas que no se venden, los que no son bocinas y no están a favor de ningún político y que no toman prebenda. Hago un llamado por estos medios a los influencers, a los que están en las plataformas digitales. Y si alguien quiere, me puede invitar a su programa. Yo con toda
sencillez, voy y hablo la verdad, de que hace mucho quiero hacer esta cosa, puesto que se nos dice en la Constitución que somos apolíticos. En esos 23 años traté de respetar, por más que pude, esos principios, pero llegó un momento donde estos corruptos violentaron mis derechos y de alguna forma tuve que abrir y decir la verdad. En principio me invitaron para que me retractara, me llevaron ante un consejo disciplinario y me volvieron y me cuestionaron: usted dijo esto, sí, yo lo dije, mucha responsabilidad, por lo que me llega a un retiro forzoso del Poder Ejecutivo. Y yo creo que no me empujaron para que me muera de plano. Yo digo que a mí no podrán matarme, podrán acallar la voz, pero yo creo que si matan a un hombre como yo, y hay muchos en este país y el mundo, lo que hace que la semilla de la palabra de Dios se multiplica y solamente habrán empujado a que Dios agigante más su propósito que tiene con esta isla. Pero no quiero cansarlo con esto, yo quiero hablar del tema. Quise grabar esta conferencia o este tema que es un tanto picante. En la primera ocasión grabé un tema que se llamaba ¿puede un cristiano participar en la política? Pero yo hoy públicamente puedo incluso darme imagen, dar la cara. Yo fui que lo grabé y hoy lo sigo grabando con más propiedad. Ya estoy vinculado a la institución, ya soy un civil. Y qué bueno, me empujaron al propósito de Dios. 23 años, me quitaron todos mis derechos. Pero bien, yo estoy apelando al reino, al gobierno de Dios, para que la justicia de Dios se establezca sobre esta nación. Y yo quiero hablarle sobre el tema hoy: el ejercicio del poder gubernamental versus la religión. El ejercicio del poder gubernamental versus la religión. ¿Y por qué yo quiero hablarle de este tema? Bueno, el extinto líder político de la República Dominicana, que muriendo le dejaron ascender al poder, José Francisco Peña Gómez, decía, no sé si el pensamiento era de él, pero él dijo: los derechos no se mendigan, los derechos se toman, aun si es necesario por la fuerza. En este sentido, yo estoy apelando a los medios, plataformas digitales, para convertirme en una voz que exige los derechos propios y los de grandes multitudes, los que no tienen voces en este país, en el nombre del Hijo de Dios. El tema del ejercicio del poder gubernamental versus la religión lo hago y lo subo por esto. Primeramente, yo decía en el tema anterior que un cristiano puede participar directa e indirectamente en la política. Esas son las dos formas por las que el cristiano puede participar en la política. La política es el arte de gobernar. O sea, para participar de manera directa, primero tenemos que tener en cuenta varias cosas que le plantearé más adelante. La manera indirecta de cómo nosotros podemos participar en la política es cuando tenemos ese libre albedrío de escoger y de ser escogido a un puesto, a una posición en la cosa pública. Ahora bien, la palabra de Dios registra: todo me conviene, pero todo no me es lícito, decía el apóstol San Pablo. ¿Por qué el apóstol San Pablo decía todo esto? Bueno, porque nosotros tenemos ciertas libertades humanamente hablando, pero que dentro del plano espiritual tenemos que tener en cuenta que no todas las cosas a las que tenemos derecho, literalmente hablando y espiritualmente hablando, no es así. Entonces, hay que tomar en cuenta estas cosas. Hay que tomar en cuenta estas cosas para no errar como hijos de Dios. Entonces, no todo me es lícito, todo me es lícito, pero más todo no me conviene. Vamos a ver a quién le conviene participar en la política y a quiénes no. Entonces, yo analizaba según las historias de las ideas políticas. Yo entiendo que la autoridad dada por Dios al hombre la encontramos en el libro de Génesis, específicamente en el libro, en su capítulo 1, versículo 28, cuando Dios bendijo al hombre y lo creó y lo puso en esta tierra y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven en la tierra. ¿Dónde es que está el problema cuando planteamos y analizamos e interpretamos esta palabra de Dios? Bueno, que Dios jamás le dijo al hombre que se enseñoreara del propio hombre. Él le dio autoridad sobre el cosmos, sobre la tierra, sobre lo que estaba encima de la tierra, que administrara las riquezas que estaban en la tierra, pero jamás le dio una orden de que se enseñoreara
del propio hombre. Eso viene a raíz de que el hombre pierde su autoridad en el jardín del Edén. Entonces, por causa del pecado, Dios permite que el hombre someta al hombre por la fuerza, por causa del pecado. Vemos aquí también cuando a Jesucristo, el Hijo de Dios, le hace un planteamiento a los discípulos, en un momento cuando ellos le piden posiciones en el reino de más su manifestación y gloria en el futuro. Dice Jesús, dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, dice Jesús, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Había entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Qué podemos analizar e interpretar en esta palabra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué podemos analizar? Que el reino de Dios quedó invertido. Aquí vemos dos formas diferenciadas del establecimiento del gobierno aquí en la tierra, humanamente hablando, que el de Dios es para servir y el de los hombres para enseñorearse por causa del pecado. El hombre perdió la autoridad en el jardín del Edén por causa de su pecado. Entonces la autoridad quedó invertida. El poder y la autoridad del hombre quedó relegada y el hombre no tiene la misma capacidad que tenía al principio. Entonces vemos un reino invertido, y ese reino invertido está enfocado en cuanto a la autoridad se refiere, el poder establecido aquí en la tierra. Ese gobierno se manifiesta detrás de un pecado capital que se llama la idolatría. El hombre gobierna al hombre, repito, y lo somete por la fuerza por causa del pecado. El hombre, al enseñorearse del hombre, es visto como un Dios, y dentro de ese principio de ver al hombre como un Dios está la idolatría. Entonces, si esas historias de las ideas políticas lo que planteaban era que los hombres anteriormente buscaban gloria, que los honrasen y los reconocieran como si fueran dioses. Hoy todavía podemos ver esas actitudes, esas acciones en muchos líderes que están aquí en la tierra, donde ellos buscan honra y gloria y quieren que los reconozcan como si fueran dioses. Ellos creen que Dios no gobierna en la tierra y donde quiera. Un cristiano tiene el derecho legal y espiritual. La Biblia no se lo prohíbe, pero en un sentido, de manera indirecta, no te lo prohíbe, puesto que Dios le da el libre albedrío al hombre, y dentro de ese libre albedrío está presente el pecado del hombre. El pecado del pueblo de Dios, dígase el pueblo de Israel, en la antigüedad, estuvo no en que ellos no fueran gobernados por hombres, sino que ellos desecharon la guianza e instrucción divina del Señor y decidieron adoptar las formas de gobierno de las demás naciones que eran paganas y sin propósito delante de Dios. Ese fue el gran pecado social que, como colectividad nacional, cometió el pueblo de Israel en tiempos de Samuel, el profeta, y cuando el rey Saúl era quien lo gobernaba, en un sistema democrático llamado la monarquía. Haciendo un análisis comparativo con el pueblo de Israel y las demás naciones del mundo y la República Dominicana, claro está, cuando Pedro dijo que en verdad él comprendía que Dios no hacía acepción de personas, sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace su justicia. Eso está en Hechos 10, 34 y 35. La República Dominicana fue creada bajo unos lineamientos y propósitos por Dios para ser un ejemplo a seguir. Era y es una nación teocrática, aunque en términos políticos, organizacionales o jurídicos, es decir, con fundamento en la palabra de Dios. Si usted le echa una ojeada a la Constitución de la República Dominicana, todo lo que dice ahí está exaltando el nombre de Dios. La República Dominicana tiene un gran llamado de Dios para que entre en ese pacto, así como Dios pactó con los patriarcas antiguos del pueblo hebreo. Cada nación tiene alguna simiente que Dios levantó y envió a sembrar la semilla de su palabra. Aquí en República Dominicana Dios levantó unos líderes que sembraron las bases para que el cumplimiento de la voluntad de Dios tenga efecto en el tiempo. Juan Pablo Duarte y 10, según algunos, sus ancestros eran de origen judío. No fue coincidencia entonces que proclamara el diseño de una república que honrara el nombre de Dios, que promoviera y diera el primer lugar a Dios, una nación que se identificara con la absoluta y perfecta voluntad de Él. En términos legales está diseñada así. Lo único
es que nuestras leyes, aun siendo buenas, la gran mayoría no ha existido desde la desaparición de los padres dominicanos, sin mientras que le dieran seguimiento al sueño que Dios inyectó en sus corazones. Se convirtieron en una utopía. Los sueños de ellos solo tuvieron una zapata. El edificio aún falta por construirlo. Y para ello Dios está llamando de entrada no a las cantidades de creyentes de esta isla, sino a aquel pequeño remanente que se identifica con el llamado y el propósito de Dios, aquellos a quienes Dios ha preparado y está preparando para asumir el reto de ser cabeza y no cola, de ser verdaderamente libre y no esclavo, de estar adelante y no detrás. Así como en los tiempos de Gedeón, Dios está llamando a este remanente de hombres y mujeres de visión, con convicciones de fe, que tienen fe en la promesa de Dios, a levantarse, a unirse en amor por la reivindicación de los derechos y libertades individuales y colectivos de los millones que hay aquí que no tienen voces, que no tienen doliente. Es el llamado a que nos ubiquemos del lado de aquello por lo que tanto clamamos a Dios, entre los que se encuentran las madres viudas y solteras, los huérfanos o desamparados, los que viven en condiciones de pobreza extrema, por el respeto de los derechos de la niñez y por todos los que han sido abandonados. Es el tiempo de sacar el despotismo y practicar el altruismo genuino. Es el tiempo de la reconstrucción de los valores morales en nuestro país. Es el tiempo de los grandes retos y los grandes cambios en la República Dominicana. Es el tiempo de la gran reforma política e institucional. Es el tiempo de la gran reforma económica y social. Es el tiempo donde Dios está llamando a los líderes espirituales de la nación. Para ello habrá que primeramente la iglesia cristiana, que conoce y se identifica con verdaderos principios y valores del gobierno de Dios, tendrá que unirse en un plan estratégico porque lo que nos espera solo los hombres y mujeres de fe auténtica quedarán de pie. Dios ha hecho pacto con la República Dominicana. Dios ha ungido, ha derramado su Espíritu Santo y su santa unción sobre los próximos líderes que dirigirán los destinos de esta nación en un futuro cercano. Dios ha transferido la antorcha a una nueva generación de conquistadores. Para ello, necesariamente la iglesia cristiana tendrá que ordenarse, unirse, para poder romper estructuras de pecado que tienen cientos de años en esta nación. Estructuras relacionadas con el paganismo, con la idolatría desde la esfera del poder, estructuras de corrupción en todos los órdenes. El pastor Ezequiel Molina en un momento, en una locución que es de dominio público, dijo lo siguiente. Dijo que alguien le propuso que si ellos se lanzaban como organización política y crear un partido, podrían ganar las elecciones, puesto que ellos representaban el 5 o el 6% de la población en República Dominicana. Y él dijo que lo meditaron y que lo plantearon, pero que recibieron el consejo de Dios de que no era el tiempo. Yo vengo a decirle a Ezequiel Molina, a todos los hombres y mujeres de Dios de este país, que este es el tiempo ya. Porque es de la única manera de hacer desaparecer la agenda del diablo en esta nación y poder establecer el reino de Dios con verdadera libertad hasta que Cristo venga por su iglesia. Repito, llegó el tiempo de unirse como un solo hombre. Ninguna nación echa hacia adelante si no tiene hombres y mujeres de fe. Habrá que crear un partido que sea donde se den cita a todos los hombres y mujeres de fe, que sean dirigidos por Dios y por hombres y mujeres designados por el Señor. Es de la única manera que podremos romper con pactos diabólicos que políticos tiranos se hicieron cuando gobernaron nuestra isla en la antigüedad. La nación fue pactada con el diablo legalmente y espiritualmente. Dios va a libertar a la República Dominicana y Dios hoy te llama y cuenta contigo. Habrá que romper muchas estructuras con la ayuda de Dios. Cuando esto ocurra, vendrá la retribución y la bonanza de Dios. Habremos roto con el pecado y en más de un 80% habremos erradicado la corrupción con la ayuda de Dios. Un juez amigo en un momento me dijo, cuando yo le planteaba la situación social dominicana relacionada con la corrupción, y él sencillamente argumentó lo siguiente: un país de analfabetas, por más que tú trates de encaminarlo por la verdad, siempre se comportará como un mulo, que por más que trates de guiarlos, a veces tú perderás la rienda de él y se desviará. El sentido es que estamos siendo llamados a prepararnos para las conquistas, a estudiar, puesto que un creyente en Dios, que conozca la voluntad de Dios y del cosmos,
jamás va a elegir a un ladrón para que lo guíe. Tenemos la facultad dada por Dios de escoger entre lo bueno y lo malo. Pero cuando no tenemos suficiente luz, erramos en el camino y tomamos decisiones incorrectas, eligiendo ladrones al poder para que nos representen, y después clamamos a Dios. Y el Señor luego nos dice: pero fuiste tú quien lo escogiste, no yo. Tú no consultaste a mí. Tú elegiste conforme a tus ambiciones egoístas y tus propios deseos, no el mío. Alguien argumentó lo siguiente: las naciones se merecen los líderes que ellas mismas escogen para que las representen y guíen. No se trata de ser un gran orador, jamás, ni ser un gran intelectual, a veces ni tener experiencias acumuladas o exceso de enciclopedismo. No se trata de tener razón a veces solamente. Se trata más bien de tener fe auténtica y amor en el prójimo, en el corazón. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, para no ser un indolente y déspota y misericordia. Se trata más bien de demostrar con hechos lo que se dice, no solamente con palabras. Cuando se es un líder, mientras más conocimiento se tiene de la realidad cósmica, si no se tiene fe en Dios, se puede caer en la trampa de ser 7 veces hijo del diablo y ser el peor de los engañadores y manipuladores de los cerebros menos privilegiados. Dios levantó líderes. República Dominicana, que fueron visitados por el Señor, pero nunca conocieron a Dios. Y en vez de encaminar a la República Dominicana hacia el sueño de Duarte, Sánchez y Mella, que era el sueño y sigue siendo el sueño de Dios, lo que hicieron fue que exhibieron a la República Dominicana como sus trofeos y se enorgullecieron y se enriquecieron y olvidaron al pobre, mientras un pueblo de rodillas imploraba justicia divina. Esta justicia llegó y Dios la está ejecutando. Con esto les digo a algunos que siguen aspirando a posiciones en el poder: no pierdan su tiempo. El carnaval de ustedes ya pasó. Dios ha desechado esa clase de gobernante política déspota y se ha provisto de un nuevo liderazgo en la República Dominicana. La iglesia tiene que orar y buscar dirección de Dios antes de echar un voto y elegir un representante. Si eliges a un opresor, a un pecador, tan pecador eres tú como ese que elegiste. Un ejemplo de fe inspirador a seguirlo es Jair Messias Bolsonaro, presidente del Brasil. Cuando convocó a todo su pueblo a proclamar la libertad individual y colectiva con relación a la COVID-19, en contra de las élites globalistas y diabólicas que cada día promueven su plan macabro y le bajan líneas a los países subdesarrollados, violando el principio de independencia y soberanía de cada estado, a los que muchos líderes políticos en el mundo entero ya se dejaron intimidar y cayeron postrados ante esas órdenes y agendas diabólicas. Al remanente fiel yo les digo y les exhorto en este día, en esta hora, por el amor de Dios, no se dejen intimidar y sigan creyendo en Dios, que Él está con nosotros para defender nuestra causa. Estamos siendo llamados a una reforma en todo el orden político, económico y social. Al primer magistrado de la nación y su séquito y al Congreso Nacional les digo que aquí en República Dominicana habemos hombres y mujeres conectados con el cielo y siempre estamos vigilantes en la brecha de Dios para exigir los derechos y libertades colectivas e individuales, y tenemos el apoyo de Dios. Por encima de ustedes, Santa, Dios está gobernando sobrenaturalmente esta isla y es capaz de cualquier cosa a favor de sus hijos. Soy una de las voces en anonimato con convicciones de Dios que viene varios años clamando al Señor de los cielos. Y Él nos ha hablado muchos de sus planes y propósitos con esta isla. Un ejemplo de ello, en Haití, una nación pactada con el mismo diablo. Dios quebró el palacio y la tierra se tragó más de 200,000 personas en fracciones de un segundo. Mi consejo es: no jueguen con Dios. En este tiempo, y aún todavía, yo fui uno de los intercesores en anonimato que hizo largas horas de plegaria ante Dios por esta nación. Tenemos abundancia de palabra de parte de Dios. Así como yo, hay muchos, miles de que nadie los conoce, que claman a Dios por esta isla. Hay un vivo celo de Dios por esta nación y sus escogidos. La iglesia cristiana evangélica
ha rechazado de plano que los miembros de su organización no pueden participar activamente o directamente en la política, y el mensaje predicado de esta forma es totalmente errado y contradictorio conforme a lo que dice la Sagrada Escritura. Sin el ánimo de comparar la iglesia cristiana, sus diferentes corrientes, con la iglesia tradicional, la iglesia católica, usted se pone a observar sus líderes y le da una ojeada al concordato y a las leyes de Roma, y el principal líder de esa religión es un político que gobierna Roma. El Papa, además de ser cabeza de la iglesia tradicional, es el jefe político del Estado Vaticano. ¿Qué quiero decir con eso? El hecho de que el hombre tenga la libertad de elegir y ser elegido no significa con esto que en el fondo lo está haciendo bien. El hombre de Dios puede participar directamente de la cosa pública, pero eso habría que analizarlo. Jesús dijo a los discípulos que para obtener las posiciones de gobierno en su reino venidero y de gloria, no era de él darlo, sino de su Padre que estaba en los cielos. Dios es quien constituye las autoridades civiles y hay que sujetarse a ellas, pero cuando estas autoridades civiles, con autoridad delegada por Dios, que no conocen a Dios, sino que Dios la establece para que haya un orden social, transgreden las leyes de Dios, para nada hay que estarle sujetos. Tenemos el derecho legal y espiritual de apelar y presentar la demanda ante un reino celestial que está por encima de todos los reinos de este mundo, el reino de Dios. Para ocupar las posiciones asignadas por el Señor hay que pagar un precio muy alto. El Señor argumentó lo siguiente, que el que quiera ser el más grande en el reino de Dios debería ser el servidor de todo. Aquí se plantea dos formas diferenciadas de gobernar, como dije anteriormente. Primero, una para servirse y otra para servir. El reino de los hombres, por lo general, para servirse, por la sencilla razón de que es un régimen totalmente corrompido y de pecado. Es decir, es un gobierno para enseñorearse, para el hombre controlar al hombre por causa de su pecado. En los tiempos de la organización política del pueblo de Israel se llamaba la tribu. Existían además otro tipo de organizaciones políticas. Aquí en la República Dominicana, en los tiempos de los primeros fundadores de nuestra isla, los aborígenes, existía el sistema de la tribu. Dentro de todas esas formas de organización política en el pueblo hebreo se mantenía siempre la teocracia. Pero por eso nunca han perdido su identidad nacional como pueblo de Dios. Es decir, Dios era el centro y enfoque de la gobernanza de la organización política. El hombre consultaba la voluntad de Dios, ponían a Dios por encima de todos los sistemas. La Torá, dígase la Biblia, era el manual de consulta. Muchos países sacaron a Dios, sus legisladores se inspiraron en la oscuridad y sacaron la Biblia, la palabra de Dios, del sistema de gobernanza, y no les ha ido bien. Rogamos que en la República Dominicana tal cosa no acontezca, que no se aprueben leyes en contra de la palabra de Dios. Esta es una nación con fundamentos cristianos. No se aceptará ninguna aberración. En todos los regímenes políticos por los que atravesó el pueblo de Israel, la teocracia se imponía. La voluntad de Dios estaba sobre los gobernantes y los gobernados. El sistema se rompe cuando entra el sistema democrático y el pueblo de Israel pide rey e imita el sistema político de las demás naciones. Entonces entra en acción el sistema de gobierno llamado monarquía, un sistema totalmente absurdo y contradictorio a la voluntad de Dios. Los dominicanos no tenemos que imitar ninguna forma de gobierno de ninguna otra nación que promueve antivalores y deshonra la palabra de Dios. Ningún gobierno sobre la tierra bajo sistema político que no sea el teocrático puede hacer cumplir la voluntad de Dios, y aún con este tendrá dificultades. Para un cristiano participar a posiciones políticas o participar activamente en ellas, como cristianos deberíamos hacernos la pregunta: ¿me está Dios llamando a mí a participar activamente en la política para Él cumplir su voluntad en mí, en ese ambiente pecaminoso? A propósito de que en estos días hay muchos aspirando a posiciones. Para un cristiano participar en posiciones políticas o participar activamente en ellas como cristiano, tenemos que tomar en cuenta que el que quiere aspirar a la curul, no digo de plano que sea mala la idea, lo que hay que analizar es: ¿están estos creyentes recibiendo alguna iluminación de Dios? ¿Alguna convicción de parte del cielo? ¿Están siendo llamados por Dios a esas posiciones? Yo digo que si eres hombre o mujer creyente consagrado a Dios para la obra del ministerio de la predicación del Santo Evangelio, y te precipitas o caes en el grave error de engancharte a una
a una posición política para gobernar la tierra y administrar riquezas temporales, estaría pisando un terreno minado que podría traerte graves consecuencias, entre las que se destacan que Dios se aleje de ti hasta te pierda del propósito llamado de Dios. Para ocupar una posición política, en ese sentido, ya el ministerio, la asignación dada por Dios a sus hijos, ya no se convertiría comparativamente hablando en aquellos que están bajo una autoridad permisiva y delegada de parte de Dios para hacer cumplir las leyes terrenales, las autoridades civiles. Para un cristiano esto se convierte en una misión y propósito para hacer cumplir su voluntad. Y a los hombres que quieran escuchar la voz de Dios, repito, hacer política íntegramente siendo cristiano en un sistema de gobierno podrido, contrario al de Dios, es lo mismo que ser entregado como oveja al matadero para ser sacrificado en favor de la grande mayoría, así como lo hicieron con Jesucristo, el gran maestro y rey del universo. Si es que usted va a decidir obedecer a Dios antes que a los hombres, es menester tener en cuenta que muchas veces el pueblo no tiene la razón, y es donde la visión de un líder debe imponerse e iluminar al pueblo con la ayuda del Señor y buenos consejeros, hombres con temor y sabiduría de Dios para no meter la pata. Alguien dijo: Dios le da las tareas más difíciles a sus mejores soldados. Creo sin duda que la tarea más difícil para un cristiano es que Dios lo llame, elija, encamine para una tarea de esta naturaleza. Las tentaciones serán muchas. Para esto se necesita una estrecha intimidad y dependencia y guianza de Dios para no fallar recurrentemente. Ningún cristiano, por más alta sea la posición política que ocupe, sea en el plano económico, social y político, por más leal y obediente sea a Dios, podrá cambiar una sociedad corrompida por causa del pecado. Ahora, que lleve el mensaje de la palabra de Dios con un propósito es otra cosa. Se puede controlar el pecado en un porcentaje muy alto, como dije anteriormente. La iglesia, como institución llamada por Dios, es un ente de equilibrio entre el pecado y la justicia divina. Denunciante del pecado, no debe inmiscuirse en la política de manera directa sin la orden de Dios. El régimen político de la iglesia debe estar enfocado en lo que Dios dice en su palabra, que es la justicia como don divino y sobrenatural primeramente. La iglesia es un órgano imparcial que está para corregir, guiar, enderezar lo torcido y ser luz en medio de las tinieblas, y sobre todo para salvar vidas por el poder de la palabra de Dios. Ahora, que Dios llame a algunos creyentes para participar directamente en un sistema de gobierno podrido con un propósito es otra cosa. Creo que los valores de una persona cristiana siempre estarán en contra de un sistema político en la tierra. Siempre habrá choque. Creo que sí, el cristiano puede participar activamente en la política, pero eso es un llamado de Dios. Puede participar indirectamente, sí. Todos los ciudadanos creyentes o no creyentes pueden y deben participar indirectamente en el sentido de la hora de elegir a sus autoridades gubernamentales, siempre con la dirección de Dios. Alguien dijo que política y religión no deben mezclarse, y por esto tenemos tantos ladrones